Primero que nada, gracias a todos los presentes y sobre todo gracias al Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por darme la oportunidad de presentar esta charla. Sánchez de la Rosa es probable encontrarnos en su edición número 56. Veamos de qué va. Bueno, pues tenemos que Sánchez es un joven que se encuentra varado en los archipiélagos. Para nosotros los archipiélagos van a ser simplemente islas y puentes. Él desea reunirse con su novia, quien se encuentra en otra isla, y pues resulta que en algunos de estos puentes hay rosas tiradas. Él quisiera llegar con su novia, pero antes recoger una rosa y llevársela. El inconveniente es de que estos puentes, una vez que pasas por ellos, se caen, es decir, solo puedes pasar una vez. Dadas estas dificultades, ¿será factible que se encuentren? Veamos. Pues bueno, creo que la forma más sencilla, o bueno, al menos eso creo, de moderar el problema o verlo es mediante teoría de redes, que pensemos en un grafo. Para nosotros, las islas pueden verse como nodos y los puentes como aristas. Es decir, si tenemos esta isla, podemos representarla como el siguiente gráfico. Más formalmente, pues podemos decir que en el grafo dos nodos van a estar conectados por una arista, así solo si existe un puente entre la isla I y la isla J. Algunas observaciones que tiene el gráfico de este problema en particular, pues es que tenemos de entrada 2 nodos muy importantes, el nodo S y el nodo N. S es donde se encuentra inicialmente Sánchez y N donde se encuentra su novia. Además, tenemos una cantidad R de arcos, que son especiales porque son los arcos donde están las rosas. Y además podemos observar que la gráfica es no dirigida, pues Sánchez puede recorrer los puentes en cualquier dirección, pero eso sí solo una vez. Y pues, bueno, estos son otras cosas que se deben de cumplir, que no puede haber más arcos con rosas que arcos, y también, en la cantidad de arcos no puede sobrepasar este número, porque estamos suponiendo en nuestro problema que si se conectan 2 islas es únicamente por un puente y no más. De hecho, este es el caso extremo cuando todas las islas están conectadas entre sí por un puente, es decir, cuando la gráfica asociada es una gráfica completa. Visualmente, pues, se vería así: Sanket, su novia, las islas, los puentes y los puentes con rosas. Para resolver el problema se va a hacer uso de flujo, de teoría de flujo. En particular, lo que nos interesa es aplicar el teorema de Fold-Fulkerson. Pues bien, si en para nosotros sería fortuito, sería muy de nuestro interés conocer, los caminos que hay de llegar de S a N, pero solo pasando pero sin repetir los arcos, pues recordemos que los puentes se caen. Entonces, esos equivaldría, en teoría de redes, a encontrar las cadenas arcuagenas que hay de S, perdón, de S a N. Y justamente esto se puede hacer con teoría de flujo, con Ford-Fulkerson, y en particular con este resultado. Y es que este resultado, más que el resultado en sí, lo que nos va a interesar es ver la demostración y las ideas que hay detrás, sobre todo para encontrar la cantidad máxima de cadenas arcuagenas de cualquier gráfica. Entonces vamos a ver brevemente la demostración o un bosquejo de la misma. Primero, pues consideremos una gráfica muy sencilla, que sería una gráfica orientada, donde todos los nodos están orientados en el sentido de S a T. Y es que en esta gráfica nosotros podemos asociarle un problema de flujo, donde a cada arista le damos una capacidad de 1 y un flujo inicial factible de 0. Y podríamos ya, a partir de esto, aplicar Fold-Fulkerson, el algoritmo de Fold-Fulkerson. Y nosotros vamos a notar lo siguiente al hacer esto, y es de que resulta que cada cadena aumentante de Fold-Fulkerson equivale a una cadena arcuagena, y esto se debe a que, por cómo se definió el problema de flujo, uno solo puede acceder a las aristas una y solo una vez, pues después de esto, ya que fluye flujo, se llenan, se exceden de su capacidad y ya se vuelven inaccesibles. Con esto garantizamos que ya no que en siguientes iteraciones de Fold-Fulkerson ya no vamos a repetir aristas, y por ende podemos notar que cada cadena arcoajena de Fold-Fulkerson y cada aumentante son equivalentes, es decir, lo mismo en este tipo de gráficas. También lo que podemos notar es que cuando terminemos Fold-Fulkerson vamos a tener habremos encontrado la cantidad máxima de cadenas arcoagenas, pues, simplemente como en cada paso estamos aumentando en una unidad el flujo, al final
cuando tengamos el flujo máximo, habremos obtenido la cantidad máxima de cadenas arcuagenas, pues cada cadena arcuagena solo puede conducir una unidad de flujo en cada iteración. Entonces, al terminar el algoritmo, habremos encontrado todas las cadenas arcuagenas. Y pues otra cosa que se puede observar es esto, pero es de que tiene que ver con la capacidad y de las cortaduras y eso, pero eso más que nada es como para entender por qué esto funciona muy bien para este tipo de gráficas y por qué hay problemas para las otras que veremos un poco más adelante. Entonces, podemos decir que la proposición se cumple para este tipo de gráficas que denominamos el caso fácil. Y podemos ver que para las otras no sucede esto. Pues, por ejemplo, en esta gráfica que está orientada en el sentido contrario, que es decir, de T a S, pues podemos notar que al aplicar Fold-Fulkerson encontramos que el valor del flujo máximo es cero, pero sin embargo la cantidad de cadenas horcajenas es uno. Es decir, a diferencia del caso anterior, no coincide el valor encontrado del flujo máximo con las cadenas horcajenas. Y a nosotros nos gustaría eso, porque nos ayudaría mucho. Entonces, no se están registrando estas cadenas que tienen arcos en sentido contrario. Pero esto se puede solucionar fácilmente, pues nosotros a este tipo de gráficas, a las gráficas que tengan los arcos orientados en el sentido que no queremos, podemos asociarles gráficas donde ya les asignamos la dirección que queremos y trabajar sobre estas. De igual forma, a las gráficas que sean no dirigidas, podemos asociarles gráficas que sean dirigidas en el sentido que queremos. Es decir, con esto queda demostrada la proposición para cualquier gráfica, pues sin importar esa gráfica, podemos transformarla en una gráfica que ya cumpla las condiciones del caso fácil, a la cual le podemos aplicar Fold-Fulkerson y por ende encontremos su total de cadenas arcuagenas. Bueno, entonces ya vimos con esta proposición cómo encontrar las cadenas arcuagenas, pero hay que notar algo. Las cadenas arcuagenas que encontramos es solo una de las posibles combinaciones que existen, aunque sí encontramos la cantidad máxima. Pero, de todos modos, a partir de una combinación inicial, podemos encontrar una nueva combinación, pero eso sí se sigue manteniendo la misma cantidad máxima de cadenas arcuagenas. Entonces, hay que tenerlo presente. Y pues ahora sí hay que pasar al análisis, ahora sí, de Sankey y la Rosa. Pues notemos de primera instancia que hay un caso en el que podemos decir que no hay solución. O sea, por ejemplo, si tuviéramos un nodo que es pendiente y que es adyacente a una rosa, y que ese nodo no es ni N ni S, podemos decir con cualquier facilidad y es evidente que no hay solución para esta rosa, o sea, que pase por esta rosa. Pues bueno, ya descartando eso o viendo esa observación, pues ahora sí, o sea, dada cualquier gráfica, nosotros aplicamos lo antes dicho y obtenemos el total de cadenas arcoagenas por Fold-Fulkerson y se pueden dar los siguientes casos. O sea, el primer caso es que tras aplicar Fold-Fulkerson resulta que una de esas cadenas encontradas ya pasa por un arco con rosa. En ese caso ya encontramos una solución y no hay que hacer nada más. Sería el caso más fortuito, pero lamentablemente es poco probable que sea así siempre. Entonces, vamos a denotar como S, como C, a B, a la subcadena de C que inicia en A y que termina en B. El segundo caso más sencillo, más favorable, sería que tras aplicar Fold-Fulkerson, resulta que una de las cadenas obtenidas pasa por un nodo de la rosa y otra cadena obtenida pasa por el otro nodo. Dado esto, es fácil construir una combinación o una solución que pase por, que sea solución. O sea, sería la subcadena que pase por aquí que termina, ajá, de que inicia aquí, termina aquí, luego le agregamos el arco de la rosa y luego consideramos la subcadena restante. Es decir, lo que se nota de esta forma, es decir, más formalmente esto. El siguiente caso, que también que es un poco más desfavorable, sería que tras aplicar Fold-Fulkerson sucediera que solo una cadena tuviera en común un nodo del arco IJ donde está una rosa. En ese caso, pues se tiene que hacer uso de la teoría de rutas más cortas y entonces vamos a definir algunas cosas antes de plantear este problema de rutas más cortas. Primero llamemos a C a los arcos de C, después llamemos a' al conjunto que resulte a los arcos, quitarle los arcos de AC, de C y quitarle también el arco de la rosa. Después vamos a definir BFF como al conjunto que contenga todos los nodos
de cualquier cadena arcoajena generada por Wolff-Fulkerson, y también llamaremos Cx al a una cadena que sea arcoajena que de S a N, que fue obtenida por Wolff-Fulkerson y que pasa por el nodo X. Bueno, entonces el procedimiento consiste en considerar esta nueva gráfica con una función de costos que a cada arista le dé un valor de 1, y entonces en esta gráfica partimos del nodo que no forma parte de la cadena arcoajena C, y de ese nodo nos queremos mover a cualquier nodo de BF, es decir, encontrar la ruta más corta de ese nodo a cualquiera de BFF. Digamos que al nodo que llegamos es un nodo X, pueden suceder 3 casos posibles, que ese nodo X sea S, sea N o ninguno de estos, ¿no? En cualquier caso, la solución va a estar dada de la siguiente forma, y de hecho podemos observar que para el caso de que el nodo no sea ninguno de los especiales, podemos construir 2 posibles soluciones. Y, también hay que mencionar que puede que no exista que el problema de rutas más cortas no tenga solución para ningún nodo de BFF. En este caso, diremos que el problema en sí no tiene solución. Y, aquí se ve el procedimiento, lo voy a nada más mostrar rápido por falta de tiempo. Aquí se aplicó rutas más cortas, aquí se muestra otro ejemplo, pero cuando se considera el caso de que no es ninguno de los extremos y se construye una de las soluciones, porque recordemos que aquí se pueden dar dos. Y bueno, digamos que el caso más desfavorable es cuando tras aplicar Fulkerson resulta que las cadenas arcoajenas obtenidas no comparten ningún nodo del arco de la rosa. En ese caso, pues se plantean dos problemas de rutas más cortas. El primero es de esta gráfica, que es la gráfica y solo quitamos el arco de la rosa, y que igual los costos es uno. Se busca la ruta más corta de I a cualquier nodo de BFF. Si existe esa ruta más corta, la denotamos por R y X. Después planteamos otra gráfica, la cual es la anterior, pero ahora le quitamos los arcos que formen parte de la ruta encontrada. Y en esta gráfica trabajamos el problema de rutas más cortas del otro nodo, J, a algún nodo Y, de igual de BFF. Y en caso de obtener una ruta más corta de JY, pues ya, entonces hubo solución, y la solución se va a dar de la siguiente forma. Aquí esto de las longitudes es como para ser cuidadosos y que tenga sentido lo que estamos aquí describiendo. Ahorita más adelante en el ejemplo se va a ver a qué se refiere con la longitud de las subcadenas. Aquí igual ahorita por cuestiones de tiempo no me detendré tanto, pero bueno, aquí tenemos nuestra gráfica y problemas, y tiene dos cadenas arcoajenas, pero ninguna coincide con los nodos. Se aplica el primero de rutas más cortas, después se considera la segunda gráfica, se vuelve a aplicar rutas más cortas, pero ahora con el otro nodo, y a partir de eso se puede construir la solución, dada de esta forma, y lo de las longitudes, pues tiene que ver con, con, con de aquí a acá, que son dos, y de acá es uno, pero bueno, de hecho aquí está mal, aquí sería uno y acá sería dos, pero bueno, una disculpa que ya no pueda explicar más a detalle eso. Y simplemente como un comentario más, quería decir que esto sirve como motivación para programar, para ponerlo en práctica. Por ejemplo, aquí yo en MATLAB utilicé algunas de las herramientas que ya tiene de flujo máximo predeterminadas y pude calcular las cadenas arcoajenas. Ya solamente es cuestión de programar uno a mano la parte de los casos para a partir de ellos construir las soluciones, pero creo que es algo muy interesante. Y pues nada, quería darle muchas gracias a todos por su atención. Y pues al parecer Sankey y su novia, en general en la mayoría de casos, escenarios, vivieron felices por siempre, aunque claro, esto depende de otros factores como la naturaleza de la gráfica y demás. Estas fueron las referencias que ocupé, y si alguien está interesado en ver todo lo que se explicó aquí, pero más a detalle, más a fondo y con más calma, les recomiendo el siguiente QR. Que tengan bonito día. Gracias.